Pues bueno, vamos a dar inicio mientras esperamos a que el resto se conecte. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Y sí, como dice ahí en la pantalla, ¿quién dijo miedo? Vamos a empezar ahora sí, porque ya, pues obviamente el más importante, el que estábamos esperando, el invitado de honor, está aquí entre nosotros. Y con eso es suficiente, pero le vamos a pedir que abra los caminos, que abra las conexiones, que allane los caminos para que todos los que deban estar acá, todos los que necesiten estar acá, lo estén y para que mi chiquita siga durmiendo y me permita estar tranquila el resto de la noche. Entonces, vamos a la alabanza y ya continuamos. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Y un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz. La peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Señor Todopoderoso, en la noche de hoy te queremos agradecer por traernos ante tu presencia, por permitirnos reunirnos nuevamente hoy para hacer lo que amamos y siempre debemos amar, y es escuchar y oír tu palabra, aprender de ella, tomarla para nosotros, porque cada día nos traes un nuevo mensaje, cada nueva semana. Venimos aquí a recargar energías escuchando eso tan bello que tienes para enseñarnos, eso que nos permita aprender un
poco cada día más de tu palabra para poder entregarnos completamente al mensaje que tú nos quieras transmitir a través de la persona que siempre tienes dispuesta para enseñarnos algo nuevo de tu palabra, que nos permite ser hijos tuyos, que nos permite aprender y entender cada día un poco más de tu palabra, aprender a desmenuzarla letra a letra y poder adquirir de ella el conocimiento que queremos cada nuevo día, que necesitamos cada nuevo día. Permítenos, Señor, cada nueva semana y a través de este maravilloso grupo que un día nació desde tu corazón, que podamos tener el entendimiento suficiente para poder abrir nuestros corazones, nuestros oídos espirituales y poder sentir, entender y conocer todo ese mensaje maravilloso que nos quieres dar cada día. Aprender el valor y el poder de la oración, aprender lo importante que es tener un encuentro contigo diario a través de tu palabra, sea unos minutitos o sea mucho tiempo, que sea tan valioso que cada que tomemos la Biblia, sea física, sea virtual, sea un versículo, sea un capítulo, sea lo que sea, podamos recibir de ello todo lo que necesitamos, que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos recibir cada mensaje que nos quieras dar a diario. Permítenos, Señor, hoy, siendo un nuevo inicio de semana, hoy martes, recibir eso tan bonito que necesitamos escuchar. Venimos aquí con ansias y anhelo de que tu palabra entre hasta el fondo de nuestro corazón, que el mensaje que vamos a recibir el día de hoy sea bendecido bajo tu santa voluntad, que solo sea el Espíritu Santo el que guíe todas las enseñanzas que se imparten a través de este grupo y que cada nuevo inicio de semana estemos preparados y dispuestos a recibirlo. En tu santo nombre, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, nuevamente bienvenidos a la familia Morales en pleno que entró durante este tiempo de alabanza. Entraron los 3 hermanitos al tiempo, qué bendición nuevamente tenerlos acá, como es costumbre. Y bueno, vamos a dar inicio a esta semana cortita con una enseñanza muy bonita que Dios me ha estado dando durante estas últimas semanas, pues de hecho durante mucho tiempo en el que empezó a despertar en mí esa intención, ese deseo y ese anhelo de tener una relación más personal con Dios, de poder saber y entender cómo hablarle, cómo pasar tiempo con Él, realmente cómo es este tema de la oración, porque, no sé, para muchos a veces se nos vuelve como, algunos a veces se nos olvida, algunos solamente nos quedamos en la mañana en el, Dios mío, gracias por este nuevo día, y de pronto en el agradecimiento por los alimentos. Hay otros que se nos convierte como en repetición de la misma oración, y así como que nos vamos como perdiendo en el camino de lo que realmente es la oración. Y lo hablo a modo personal porque aún estando aquí, aún haciendo este grupo cada 8 días, aún a mí y a cualquiera de los que están acá, pues se nos olvida, se nos puede o puede empezar a convertirse en algo demasiado familiar o lo que llamamos de paisaje, y como que perdemos esa esencia de lo que realmente es la oración. Entonces, yo espero que hayan extrañado mucho a la profesora del grupo, porque les traigo hoy, como siempre, pues la ayuda visual. Ustedes saben que yo soy súper visual para que nos acordemos, y más hoy que hoy sí que parece clase de primaria, que es el ABC de la oración. Dios me regaló estos días una forma súper especial de aprender dos bases o 2 fundamentos acerca de esa oración, y dije, no, eso es lo que hoy quisiera compartirles, y espero que así como a mí, pues a ustedes también les ayude un montón. Entonces, pues nada, les quiero compartir primero o hablar un poquito, no, antes de esto, acerca de la base
pues realmente la oración es la base de lo que somos, de lo que es este grupo, ¿no? Porque este grupo es el grupo del amor, grupo de oración e intercesión, el amor de Dios, ¿no? Entonces, lo que les digo, aún estando aquí cada 8 días, muchas veces se nos olvida que esa es nuestra base y precisamente es porque la oración es, así suene trillado, hablar con Dios, ¿sí? Es la manera en la que realmente nos relacionamos. Entonces, al creer, por ejemplo, anteriormente yo que era una repetición, eh, pues como que se nos olvida, no está mal hacer la repetición, lo que está mal realmente es como que no concentrarnos y darle el sentido a cada palabra, un sentido especial, o sea, realmente estar conscientes de lo que estamos diciendo, ¿sí? Aunque sea repetido. La oración a veces para cada uno se vuelve incluso según la temporada. Entonces, por ejemplo, a veces, y lo digo a modo personal, a veces para mí solamente se convierte en un tema de gratitud, que está bien porque todos los días, como dice la palabra de Dios, hay que entrar a su presencia, a sus atrios con acción de gracias. Pero a veces solamente nos quedamos ahí, la oración va mucho más allá. Hay también etapas en las que la oración solo se convierte como en un soborno para Dios, así entre comillas, porque es como que, ay Diosito, por favor, yo hago esto si tú me ayudas a tal cosa, ¿sí? Si tú me ayudas a lo que sea que necesitamos, yo te prometo que dejo de hacer tal cosa, yo te prometo que hago tal otra, ¿sí? A veces se convierte como la oración en esa temporada de soborno. Hay días también que es una temporada en la que la oración se convierte como en llanto, incluso muchas veces uno piensa como que es más efectiva esos días en los que uno, se derraman lágrimas ante Dios, pero es también temporadas y debería ser parte, no que sea solamente eso, sino como parte. También hay temporadas de autocomiseración en la que no, pero ¿por qué a mí, Dios? ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué? También de desesperación, que es parecido, como hay temporadas en las que solamente lo usamos para la esperanza, así eh, como que creo en ti, anhelo y yo sé que va a pasar y yo creo, confieso, confío que va a pasar y confío en ti. Eh, o simplemente la temporada en la que es lo último que nos queda, o sea, es como eh, ya el último recurso, después de haber hecho todo lo humanamente posible, entonces ahí sí voy a la oración. Entonces a lo que voy con esto es que muchas veces, aunque la oración sea de temporadas, lo que sería ideal es que agarremos una cosita de todas estas temporadas que les digo y que lo unamos siempre, porque a la final en una relación siempre hay de todo, ¿no? Siempre. Recuerden que cuando hablamos, no, es que yo quiero tener una relación con Dios. Sí, lo fácil es pensar en una relación que yo tenga especial con un ser humano cercano. Entonces, ¿cómo me relaciono yo normalmente con mi novio, con mi esposo, con mi papá, con mi hermano, con mi mejor amigo? Entonces ahí yo empiezo a comparar, si yo hago normalmente esto por mi esposo, pues ¿por qué no lo voy a poder hacer por Dios? Si yo normalmente hablo con mis hermanos de tal cosa en confianza, ¿por qué no lo voy a hacer con Dios? Sí, entonces, ¿cómo meternos en esa relación? Porque al final eso es lo más importante. ¿Qué hacer? Si no, bueno, hay otro tip, por ejemplo, cuando no sabemos cómo orar, ¿sí? Entonces ya uno es recordar como esa relación. Entonces, que cómo me relaciono yo con esta persona especial, así me puedo relacionar con Dios. La otra, no sé si ustedes me han escuchado muchas veces cuando me corresponde a mí la oportunidad de orar al inicio o al final de esta reunión, yo lo que hago es tomar un versículo bíblico y a partir de ahí, o un fragmento de la Biblia, y a partir de ahí eso volverlo una oración, leerlo y de alguna manera interiorizarlo y hacerlo una oración, porque a la final pues toda la Biblia es la palabra de Dios y qué mejor modelo que es. Pero en la Biblia también encontramos un modelo, pues el principal, el que todos conocemos, que es el modelo principal de la oración, que es el Padre Nuestro, que fue el que Jesús nos enseñó la manera más útil de acercarnos, sobre todo pues al Padre, pero pues con el tiempo, obviamente, al dejarnos Jesús, el Espíritu Santo,
pues también era la forma especial en la que nos enseñó pues a relacionarnos con Él a través del Espíritu Santo. Normalmente nosotros como humanos, como carne que somos, no lo haríamos. O sea, realmente en nuestro deseo de la carne no haríamos esto de orar, no haríamos esto de relacionarnos, sino que fue el Espíritu Santo de Dios el que nos dejó el Señor Jesús, el que está dentro de nosotros, el que nos da ese anhelo y ese deseo de la oración, porque sabemos que de alguna u otra forma eso es lo que nos va a acercar a Dios. Entonces, muchas veces o durante muchos años de mi vida, y aún todavía yo trato de no ser como tan robótica con esta oración del Padre Nuestro, porque aunque está en la Biblia y aunque es el modelo de oración, pues el ideal es como coger cada fragmento, o sea, no repetirlo específicamente siempre, como robots, sin saber lo que estamos diciendo, como se los dije al principio, sino que el ideal es como coger cada partecita y poder definirla, estructurarla según nuestra temporada, ¿sí? Según lo que estamos necesitando. Entonces, para que nos acordemos, porque aquí yo estoy en tips prácticos, tips con Pili, para acordarnos más o menos cómo, porque a mí me pasa, yo, bueno, ¿cómo hago para que no me falte ningún pedacito de la oración? Entonces, lo primero que aprendí es que son 9 partes, de 9 a 10 partes. Entonces, yo me acuerdo cada vez que estoy orando, son 9 partes. Entonces, aquí se empieza. Entonces, ¿cómo empezamos siempre a orar el Padre Nuestro? Entonces, Padre Nuestro, ¿sí? Y ese Padre Nuestro es que estamos diciéndole quién es Dios para mí, ¿sí? ¿Quién es Dios para ti? Aquí específicamente Jesús, si algo hizo muy bien cuando vino a la tierra fue dejarnos súper claro que Dios para cada uno de nosotros es nuestro papá. ¿Sí? Y que como nuestro papá, pues nosotros podemos ir confiadamente, hablarle tranquilo, sí, pedirle cosas, pero también agradecerle, abrazarlo, amarlo, ¿sí? Entonces, por eso la oración empieza como Padre Nuestro, para que no se nos olvide que es nuestro papá, papá mío, papá nuestro, papá de nuestra familia, papá de lo que más amo. ¿Sí? Que es las personas que están alrededor e incluso por eso también es papá nuestro en general y no dice tan específicamente papá mío porque es algo que debemos aprender a compartir a nuestro papá. Entonces, por eso empieza. Y también es ideal empezar ahí como con el tema de gratitud, que era lo que les decía, entrar a los atrios con una actitud de gracias, ¿sí? Con gracias. Normalmente ahí, gracias Padre Nuestro por este día que nos has regalado y pues por todo el listado. Una de las cosas que he leído y que he practicado últimamente es mínimo que hicieras una lista de 3 cosas al día diferentes que le quieras agradecer, ¿sí? Entonces, si tú en la mañana te levantas como que retrocedes al día anterior y uy, ayer me pasaron estas 3 cosas especiales por las cuales quiero agradecerle, aparte de por lo que siempre le agradezco, quiero agradecer específicamente por estas 3 cosas. Entonces, es bonito iniciar esa oración con esa parte. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí le estamos dando un lugar de honor a Dios, ¿sí? Porque no debemos olvidar que Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, o sea, está en todas partes, le es posible absolutamente todo y debemos darle siempre ese lugar de honor. Él está en el cielo, nosotros estamos en Él, ¿sí? Por eso a donde quiera que vayamos no podemos escapar de Él. Y no nos podemos olvidar que si Él está ahí en los cielos, si Él es el creador del cielo y de la tierra, pues que le es posible absolutamente todo. Y eso nos va preparando. Ahorita les voy a mostrar que básicamente la mitad de la oración, la primera parte, siempre es mirando hacia arriba, mirando hacia Él y dándole primero la gloria y el honor a Él, ¿sí? Y por eso después de esto sigue santificado sea su nombre. Y estos días estábamos aprendiendo mucho acerca de eso. Nosotros con mi esposa vamos a un grupo
de nuestra iglesia, que es de parejas, y llevamos como 5 semanas aprendiendo de la oración. Entonces también por eso yo decía, tengo que transmitirles de alguna forma eso que Dios nos ha venido enseñando a través de ese grupo, pues a este grupo. Y es ese santificar el nombre es, no sé si ustedes sepan, pero hay por lo menos unos 60 nombres diferentes, bueno, en realidad 20 nombres diferentes en los que nos podemos dirigir hacia Dios Padre, que es el Dios que nos oye, el Dios que nos ve, el Dios que sana, el Dios proveedor. De hecho, les voy a compartir al grupo de WhatsApp un menú que bueno, lo pusieron como en forma de menú por una actividad que nos estaban haciendo estos líderes de este grupo, y son todos los nombres y de todas las maneras posibles en la que llamamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia, y la que nos puede recordar eh, qué es Dios para nosotros, qué es capaz de hacer para nosotros, la importancia de su nombre. Cuando tú llamas a una persona por su nombre, le das una importancia especial. Y hay que santificar el nombre de Dios, hay que apartarlo. Santificar es apartar. Y decir, esto es único, bueno, perfecto, y yo lo creo y yo por eso santifico el nombre de Dios. Eso es lo que significa esa partecita. Luego, normalmente le pedimos que venga a nosotros su reino. ¿Eso qué significa? Pues que el Rey de Reyes establezca su reino en nuestra vida, en nuestro hogar principal. Como que en mi caso yo lo que hago es de menos a más. Entonces, Señor, por favor, establece tu reino en mi corazón, en mi hogar, en mi familia, en mi ciudad, en mi país. Eso es lo que normalmente yo trato como de pedirle a Dios en esta parte de la oración, porque es tan necesario para nosotros entregar el control. Díganme si no es así. O sea, entregar como que soltar esa carga y entregar el control de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea, y qué más que hacerlo realmente en las manos correctas. Entonces, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo que reine en nuestras vidas, y eso básicamente es entregar el control. Junto con lo siguiente que es fundamental en la oración, fundamental en nuestra relación con Dios, fundamental en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, sí, recuerden que cristiano es seguir a Cristo, entonces aquí todos somos cristianos. Y es hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios, pedirle a Dios de verdad, de todo corazón y de verdad con el alma, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Es súper fundamental. Pero entonces hay que ser coherente siempre. Es decir, para mí esta parte es como lo dice ahí. Es una parte de sensatez y de obediencia, porque hay que ser muy sensato en la vida para entender que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Digan si no, o sea, es mucho mejor hacer lo que el fabricante de uno dice a que el mismo producto se haga lo que se le dé la gana hacer, porque el que lo hace a uno es el que sabe qué es lo que le conviene a uno, ¿no? Entonces, es súper fundamental por eso pedirle a Dios, y coherente, porque muchas veces ese tema de Dios, haz tu voluntad, se convierte como en, lo digo por decir, porque en realidad mis actos como que pareciera que hicieran otra cosa. Entonces, no sé, un ejemplo sencillo es lo que muchas, me pongo del lado, por ejemplo, de un migrante, yo siendo migrante. Entonces, Señor, por favor, haz tu voluntad con respecto a dónde quieres que viva. Y me voy, hago el trámite de la visa o el trámite de un papel que necesite, me lo niegan y me voy, y sin embargo me voy por el hueco. ¿Sí? Entonces, como que si estoy viendo que de alguna manera la voluntad de Dios es que por ahora no, ¿por qué tengo que forzar entonces cuando supuestamente de mi boca está saliendo, Señor, haz tu voluntad? Y eso, este es solamente un ejemplo, eso nos pasa todo el tiempo con muchas cosas de nuestra vida, porque todo el tiempo estamos ahí como queriendo y anhelando cosas, y como queriendo torcer el brazo de Dios para que la voluntad de Él fuera más o menos el anhelo de nosotros. Pero entonces ahí nos toca ser súper obedientes y súper receptivos, sobre todo con la voz del Espíritu Santo, y realmente entender qué es lo que quiere para nosotros. Entonces,
digamos que hasta esa parte, que es como es los 5 primeros puntos, acuérdense que les dije son 9, entonces acá van 5, es todo referente hacia Él, o sea, como lo primero que es entregarle a, bueno, de hecho hace parte como del primer mandamiento, ¿no? Si se dan cuenta, amar a Dios sobre todas las cosas, y ahí nos vamos siempre hacia Dios. Ya de ahí para abajo, ya podemos entonces a mirarnos al ombligo, como alguna vez me enseñaron. Entonces, ya ahí nos miramos al ombligo y ahí sigue la parte de danos hoy nuestro pan de cada día. Pero ese lo vamos a dejar para el final porque de ese aprendí una cosa espectacular esta semana, creo que fue antier, que les quiero compartir. Entonces, ese lo vamos a dejar de últimos porque normalmente el pedir es lo más fácil, ¿no? Es como que lo que más se nos da eh, es como, sí, como lo que mejor se nos da, porque casi siempre le decimos, ay Dios, por favor, como que es a lo primero a lo que vamos normalmente, ¿no? Aquí el Padre nuestro nos enseña, no, primero pasemos por la línea de lo que es Dios para nosotros, de santificarlo, de saber dónde está, quién es, de decirle que reine en nuestras vidas, que se haga nuestra que se haga su voluntad sobre nosotros, y ahí sí, ya vamos con la petición. Pero aunque sea lo más fácil, realmente a veces nos morimos en ese punto, nos ahogamos ahí. Entonces, por eso lo dejé también de últimas, porque aprendí algo súper especial acerca de eso y se los voy a compartir al final. Después de eso sigue, perdónanos. Entonces, aquí es el momento especial en el que podemos confesar nuestro pecado. Sí, es el momento en el que pedimos perdón de corazón, confesamos nuestro pecado. Y no, más allá de la culpa, realmente es como, eh, como anhelando de verdad que Dios nos muestre la manera en la que podemos evitar que sigamos cometiendo ese tipo de situaciones, ¿sí? No, no dejemos que los errores que cometamos nos alejen de Dios. Para eso siempre está esta parte de la oración, el pedir perdón. El Señor Jesús nos enseña que podemos ponerle la cara a Dios y pedirle perdón. Y que Él es, y después lo que hizo Jesús en la cruz nos enseña que Él nos dio el perdón. Pero tenemos que igual poner la cara, ¿sí? Y sin culpa decirle, papito Dios, yo estoy acá, yo soy consciente que hice esto y de hecho quisiera restituir de alguna forma esto que hice, ayúdame a no volverlo a hacer y a saber la manera en la que restituí, es decir, cómo sano yo esta embarrada que cometí, ¿sí? Algo así. Y ahí sigue un pedacito que yo recuerdo que desde niña, cuando yo lo oraba, yo siempre decía, perdónanos, no sé, nuestro pan de cada día, perdona hoy nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no sé por qué yo desde pequeña siempre tuve la conciencia que yo no iba a ser capaz de perdonar a los que me ofendían. Entonces yo siempre oraba como, y ayúdame a, no decía como yo perdono a los que me ofenden, sino ayúdame a perdonar a los que ofenden. O sea, como que yo entiendo que en mis fuerzas no los puedo perdonar. Sin embargo, la oración está así, como nosotros perdonamos, porque es como un asumir que de verdad hay que hacerlo. O sea, es tan importante perdonar a las personas, es tan importante perdonar esas situaciones que suceden, es tan importante, aunque Dios no necesite de nuestro perdón, realmente nuestro corazón sí lo necesita hacer, porque muchas veces nos vamos en contra de Dios, entonces necesitamos perdonar eso. Es tan importante perdonarnos a nosotros mismos. Lo hablábamos también en este grupo que les comento y es cuántas personas ustedes no han conocido que han sufrido enfermedades y que somatizan así súper terriblemente en el cuerpo, en dolencias del cuerpo, el hecho de no perdonar, el hecho de estar, de estar en amargura todo el tiempo por no poder perdonar eso que sucedió, por no poder perdonar a esa persona, por no poder perdonar y sanar el pasado. Entonces, ese como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es dando por hecho, Dios ya da por hecho que hay que hacerlo porque es fundamental para nosotros poder soltar ese muerto, como se dice. O sea, de verdad hay que soltarlo porque si no, vamos a cargar ahí con un peso extra que normalmente ni siquiera esa persona a la que no hemos podido perdonar le pesa tanto como a nosotros.
O sea, muchas veces ni siquiera somos capaces de hacerlo como diciendo, "Ah, es que no esa persona no se merece que yo lo perdone, es que esa persona me hizo tanto daño que no, o sea, no puedo, no puedo". Sí, en nuestras fuerzas no podemos y humanamente posible, realmente no se lo merece, pero eso no está en nuestro juicio. Finalmente nosotros tampoco nos merecemos que Jesús nos haya perdonado, que Dios nos perdone por todo lo que hacemos. Entonces, precisamente por eso, primero pedimos perdón. Dios en ese momento nos está perdonando. ¿Con qué cara vamos a ir a decir que no podemos perdonar al que nos ofendió? ¿Con qué cara? Si nosotros hacemos peores cosas. Así que esa parte es bastante importante. Después dice, líbranos de la tentación. Y algo acá que me llama la atención es que normalmente eso no es algo o yo no sé si aquí alguien ora específicamente por eso. Muchas veces, pues, o sea, como que en su oración normal, sin estar orando el Padre Nuestro, como que específicamente le diga, le pida a Dios, no me dejes caer en tentación, evita en mí la tentación, Señor, que por donde quiera que yo vaya, si llega la tentación a mí, no toque a mi puerta, ¿sí? Muchas veces tentación, casi siempre lo llevamos como por el lado carnal, como por el lado sexual, como por eso, pero hay tentaciones de mucho tipo y yo creo que es importante y he aprendido realmente, porque es algo a lo que no había pensado, decirle a Dios, Señor, por favor, no me dejes caer en la tentación de ir a pelear por nada. No me dejes caer en la tentación de la cantaleta. No me dejes caer en la tentación de criticar a esta persona. No me dejes caer en la tentación de quejarme por todo. ¿Sí? Entonces hay un montón de tentaciones a las que es importante verbalizar y decirle a Dios, por favor, no me dejes caer en esta tentación, en la oración y diario. Y como dice Primera de Corintios 10:12, el que piense que está firme, mire que no caiga. Porque muchas veces nos lo damos de que estamos súper firmes en todo. No, pero sí, ¿cuál tentación? Yo qué voy a pecar si yo soy súper, mejor dicho, juicioso? Yo ahora estoy viviendo una nueva vida en Cristo, para los cuando recién nos convertimos. Eso yo soy, mejor dicho, el santo más santo porque sí, efectivamente, Dios nos llamó a ser santos, entonces como la Biblia dice que soy santo, sí, yo soy santo. Pero como que a veces esa firmeza, muchas veces en el matrimonio, no, pues a ver, yo qué voy a pedirle a Dios que me libre de la tentación de voltear a mirar a otro hombre, por ejemplo, si yo apenas llevo 2 años de casada y estoy súper enamoradísima de mi esposo. Sí, eso es lo que obviamente yo creo y yo siento, pero tengo que tener mucho cuidado porque cuando hay mucho orgullo en el sentido de decir yo estoy súper firme, a mí eso nunca me va a pasar, nunca me va a pasar, ese nunca hay que tener cuidado, porque el que crea que está muy firme en eso, pues mire que no caiga, porque muchas veces el enemigo pues viene a tambalear de alguna manera y de manera sutil, con cualquier mínima cosa, nos puede hacer caer en esa tentación. Por eso es importante orarlo y si Jesús nos lo enseñó, pues hay que hacerlo. ¿Listo? Y finalmente, la oración termina, incluso bueno, ahorita les digo, termina en líbranos del mal. Y es ahí la oportunidad para hacer esto de lo que hemos hablado en este grupo muchas veces, que es el tema de guerra espiritual. Sí, entonces, Señor, líbranos de todo mal, pero entonces también como esa guerra espiritual en la que espiritualmente decimos, echamos fuera esto, esto ya no va más, en fin. Ahí es ese momento, entonces, todo lo que hemos aprendido de guerra espiritual en este grupo, ese es el momento de aplicarlo. Ahí van 9 puntos. Creo que me faltó el más importante al finalizar en el versículo específicamente donde nos habla acerca de la oración, dice, y que la gloria sea para Dios. Finalmente se termina como se empieza, que es dándole la gloria a Dios, y con ese décimo punto termina el Padre Nuestro. Entonces, ya saben como para que no se les olvide cuál es la nueva forma de orar el Padre Nuestro, para no hacerlo así rápido, repetitivo, sino siendo conscientes. Entonces aquí yo quiero centrarme en esa parte de la oración de pedir y me gustaría que leyéramos estos versículos rápidamente. Entonces, 6 personitas ¿a cuántos estamos acá? A ver, está Sonia,
Sonia, que por fin lea Santiago 1:6, Nidiecita Santiago 5:16, el tío Libardo, si tiene por ahí la Biblia a la mano, Isaías 65:24, la tía Marta, Mateo 21:22, Magali, Mateo 7 del 7 al 8 y Nancita, Jeremías del 29 al 13. Por favor. Listo, mi No, Pili. yo no tengo la Biblia cerca porque estoy Ni- lejos. Vale, vale. ¿De casualidad Dianita la tiene por ahí? Tengo, si yo lo busco por el celular, ¿me recuerdas cuál es, por favor? Isaías 65:24. 24, vale, gracias. Listo. Dale, mi Sonia. Dice Santiago 1:6. Cuando se la pidan, no sé si leo desde el 5, mi Pili, para que podamos aclarar en contexto. Desde el 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrese de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Amén. Ojo con esa palabra específica y especial en este fragmento, que es dudar. Sigue, Nidiecita. Mi Nidia, ¿tienes ahí Santiago 5:16? ¿No me escucharon? No, señora. Bueno, entonces y lo dije. Ve, Bueno, yo no. confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Mateo 7 del 7 al 8, ¿quién lo tiene? Yo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Amén. Isaías 65:24. Ya, espérame un momento, me toca hacer manos en el celular. Ya. Le responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten. Me adelantaré y responderé a sus oraciones. Amén. Mateo 21:22. 21-22. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, aló. Bueno, entonces dice 21. Jesús le contestó, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrá hacer esto que le hice a la higuera, sino que a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Amén. Y Jeremías 29:13. Sí. ¿Ese a quién? ¿Ese a quién se lo asigné? ¿A Mili, pues? Oh, a mí no, creo que no, porque estoy afónica. Vale, no te preocupes. Espérame un segundo. Ya lo va a leer por aquí mi esposito. Aquí. Aquí nos tocó hacer mientras tanto un leve cambio de locación. De locación no. Jeremías 29:13. Dice así. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Listo, entonces esos versículos, espero que cada uno que lo haya leído, o sea, ustedes saben que cuando, digamos que se asigna un versículo para la lectura, como que
como son al azar, entre comillas, por decirlo así, como que a la final es como que, ay, por algo me habrá tocado ese versículo. Yo no sé si a ustedes les pase, pero Un mensaje. a mí sí me gusta pensar eso. Entonces, nada, para que lo guarden y lo atesoren, pero todos estos versículos hablan específicamente de ese espacio de oración y sobre todo ese espacio de la manera en la que podemos pedir a Dios algunas cosas. Entonces, aquí les voy a compartir eso especial que aprendí esta semana de esta parte de Danos Hoy. Y hay algo que yo quería como entrar aquí a preguntarles. Ese fragmento del Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿sí? Lo que significa que, como el maná, ¿no? Que el maná, no sé si ustedes se acuerdan, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, llegó un punto en el que no tenían que comer y Dios les enviaba, caía maná del cielo, ¿sí? Que era como un pan, bueno, un alimento, pero caía específicamente para ese día. Si ellos guardaban para el otro día, ya amanecía súper dañado. Y lo que les llegaba era lo justo para que quedaran súper satisfechos con eso. Entonces, ¿ustedes creen que en esta parte de la oración debamos pedir acerca del futuro también? O no sé, que de pronto, Magali, ¿tú qué piensas ahí en ese pedacito? Como que sería lo justo cuando uno está pidiendo en oración, como que es bueno pedir solamente por el hoy y el ahora, o también es bueno pedir como por el mañana o esos sueños más adelante. ¿Tú qué opinas? No, pues yo pienso que, pues por lo que he ido aprendiendo, por lo del hoy, porque igual lo que tú hables con tu boca, pues llegará en un futuro, ¿sí? Ok, No es ya ni nada, pero se va promoviendo. Por eso el poder está la vida o la muerte en tu boca, en la lengua, lo dice la palabra. Entonces, tú pides para hoy, pero también eso va profetizando para el futuro. Entonces ya es lo que Dios va organizando todo. ok. Mi Sonia, ¿qué piensa al respecto de ese pedacito? Es que hasta yo tengo la duda. Pues yo también creería que la idea es concentrarnos en el hoy porque el mañana totalmente es incierto. Ok, Incierto desde el punto de vista humano y cierto para nosotros desde el punto de vista espiritual porque sabemos que tenemos un futuro en el Señor. Pero el Señor dice o sea, como yo lo entiendo, es como que nosotros nos concentremos en el día de hoy porque cada día trae su propio afán. Entonces, ¿para qué como desgastarnos pensando en el mañana y dejar de vivir el hoy sabiendo que Él está presente cada día que nos dé de vida? Él va a estar de todas maneras acompañándonos. amén. Sí, efectivamente, eso fue lo que pensé. Y otra cosa la que pude concluir también es que en esta parte de la oración habla específicamente del pan y el pan es como esa parte material, ¿sí? Como lo material que necesitamos para subsistir. Entonces yo creo, como que también lo vi de esta manera, y es que cuando nos centramos en pedir cosas materiales, que no está mal, porque de todas formas, por ejemplo, el pan es algo que necesitamos físico, material para poder de alguna forma vivir, que es la comida, la provisión. Cuando nos centramos de pronto en provisión de forma material, ahí es cuando nos debemos centrar como en el día a día, como para no volvernos avaros, ¿sí? Como para no pedir eso de más, porque igual lo demás se puede podrir como le pasaba a los israelitas. Pero que el tema de los anhelos, los sueños, ¿sí? Las necesidades, más que hablar del futuro, es como hablarlo de forma general con Dios, ¿sí? Como decir, es decir, no está mal decirle a papá, papá, yo cuando grande quiero ser médico, hay la posibilidad que tú me puedas pagar esa carrera, ¿sí? Hay la posibilidad de que de alguna forma yo pueda estudiar eso. Entonces, como que pienso que al momento de pedir, nos podríamos como centrar en eso, en no, en vivir, en saber
esos principios que ustedes dicen, que cada día trae su propio afán y que Dios está para nosotros cada día, pero que también podemos invitar a Dios a planificar. Invitar no es que podemos y necesitamos invitar a Dios a planificar nuestra vida y también expresarle esas necesidades, esos anhelos y esos sueños a manera general, ¿sí? De lo que de pronto no necesariamente tenga que ver con lo material, como por ejemplo la salud, ¿sí? Esas cosas que normalmente pedimos. Entonces, les cuento que encontré, ¿por qué se llama la enseñanza el ABC de la oración? Porque resulta que encontré una forma en la que podemos aprender con el ABC ese punto específico de cómo pedirle a Dios las cosas. Entonces, el A, solo que está un poco bilingüe, ¿no? Entonces, para el que no le gusta el inglés mucho, personalmente a mí no, y por eso fue que me inventé también otra manera que ahorita se las voy a enseñar, pero miren esto tan bonito. La A, que es en inglés, es ask, significa pedir. Sí, esa palabra en inglés significa pedir. Entonces lo que encontré es, haz tu petición. Él no se cansa de escuchar la súplica de sus hijos. Los deseos de nuestro corazón no son desconocidos para Él. Él no es ajeno o ignorante a nuestros anhelos y sueños, a nuestras necesidades y frustraciones. Así que pide con una fe que no duda nada. ¿Se acuerdan que les dije en el primer verso que estuvieran pendientes de esa palabra? Entonces, pidamos con una fe que no duda nada, ¿no? Porque Dios está igual al pendiente de todos esos anhelos y todos esos sueños y esas necesidades y frustraciones que tenemos. La B es la B de belief, que significa creer. Cree en su poder divino sobre ti. Creer es difícil cuando no tienes evidencia o factura de que se cumplirán las cosas. Pero Dios es fiel a sus promesas. Los cumple cada día al demostrarnos su amor y bondad con cada latir de nuestro corazón y con cada respirar. Así que cree con una fe que no dude nada. Y la C de claim, y esta palabra significa en español reclama, ¿sí? Dice, cuando reclamamos, estamos convencidos intensamente de nuestras creencias y convicciones. Pedir confiadamente, reclamando las promesas de Dios para nuestra vida, es alabar a Dios desde una posición de victoria, como si ya hubiese contestado nuestra oración. ¿Sí? Entonces, lo que muchas veces Luigi nos ha enseñado, que hay que reclamar eso que ya está escrito que es para nosotros, ¿sí? Como lo que está escrito en la Biblia, que si creemos en Jesús, Él nos sobreabundará, por ejemplo, en todos los aspectos de nuestra vida. Así que reclama con una fe que no dude nada. Entonces yo me quedé pensando y dije, pero por ejemplo, a mí no me gusta mucho el inglés y probablemente estas palabras se me van a olvidar. O sea, yo voy a saber que es ABC, pero ¿cómo me voy a acordar que ask, believe y claim? Entonces miren cómo le encontré la manera. Pedir empieza por P, entonces de papa. Porque a mí me encanta la comida, entonces la fórmula va a ser papa, carne, la C de creer y la R de risotto. Porque no había más A de arroz, entonces para que no se nos olvide, póngale cuidado a esta fórmula mágica que me inventé. Papa, carne y risotto. Risotto traduce a arroz, ¿no? Ya saben que el risotto es arrocito más mojado, entonces papa, carne y risotto. Papa, pedir. Carne, creer. Risotto, reclamar. A ver si se acuerdan de esa, como les quede más fácil, o el ABC o la papa, carne y el risotto. Entonces, nada, ahí les dejo esa fórmula que me pareció muy interesante, pero más allá de eso es aprenderlo a hacer siempre esta oración. Primero, con el objetivo no de centrarnos en nosotros, sino el objetivo de relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos y porque Él nos ama. Es la base principal. Y dentro de nuestra oración, saber que tenemos que tener una fe que no duda de nada, que debemos pedir, creer y reclamar con una fe que no dude de nada. Entonces, eso les cuento que ha sido la enseñanza de esta semana. Espero que nos haya servido a todos de algo. A mí de verdad que me ha
venido confrontando bastante estos últimos días, porque a veces se nos olvida. A veces se nos olvida cómo orar, aunque sintamos que sea lo más básico y práctico. Entonces, pues nada, hoy lamentablemente no se pudo conectar Luisito por temas laborales. Lo extrañamos muchísimo. No sé si alguien nos quiera compartir algo. Quisieran de pronto hacer alguna petición específica de oración para que cerremos esta noche especial con esas peticiones. Dinos, Dianita. Yo quisiera de pronto que me dieran, pues, en cuanto a la lectura de la Biblia, ¿sí? O sea, bueno, en la iglesia, en su presencia, nos dicen que primero Juan, ¿no es cierto? Pero después de Juan, ¿qué puedo seguir leyendo? Porque ya terminé y pues quiero pues más, ¿me entiendes? Claro. No, pues mira, lo O sea, que normalmente recomiendan a alguien que empiece a leer la Biblia es leer los evangelios, pero al mismo tiempo, si es posible, ir leyendo los salmos y los proverbios. Entonces, podrías, por ejemplo, a diario leer un proverbio, un salmo y un capítulo, según el tiempo y el espacio que quieras dedicar, de un evangelio. El primer evangelio, pues, es Juan. Pero de ahí en adelante, digamos que te puedes entrar como en hacer del Nuevo Testamento, si quieres lo puedes hacer en orden. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo empecé a leer la Biblia, como el Antiguo Testamento es tan difícil y a veces como que nos entra en reversa, mientras vamos cogiendo cancha, yo lo que hice fue leer todo el Nuevo Testamento de corrido. O sea, según yo me leía un capítulo diario, pero lo que les digo, a veces un capítulo se pone muy extenso, entonces también depende como del tiempo y de que podamos, de la forma en la que se digiera más fácil. Y pues no dejar de lado, por ejemplo, los salmos y los proverbios, porque los proverbios son una enseñanza súper eficaz para el diario vivir. Y los salmos, pues es la alabanza, una de la mejor alabanza que el rey David pudo dejar. Bueno, aunque los salmos es escrito no solo por David, sino por varios otros autores. Entonces puedes hacerlo así, un proverbio, un salmo y un fragmento del Nuevo Testamento. Y seguir el tema de lo que llamamos el devocional es ideal, ya sea escribiéndolo de forma digital en tu celular, porque a veces es ideal, por ejemplo, tener una libreta y apuntar la fecha y lo que esa lectura del día de hoy, como que te dejó, muchas veces yo lo hago en oración, como por ejemplo que haya aprendido esto hoy, sí, haber escuchado esto de no dudar. Entonces, Señor, por favor, enséñame a no dudar, a pedirte con mucha fe, enséñame a orar, sí, a veces lo dejo en forma de oración, a veces lo dejo como en forma de afirmación, a veces lo dejo como si Dios me estuviera hablando directamente. Entonces, hija, recuerda que debes honrarme con tu, sí, así es como lo manejo. Si te cuesta mucho por tiempo escribirlo en una libreta de forma física, te recomiendo que también puedes llevar un diario en tu celular de forma digital, porque a mí, por ejemplo, esa es la forma en la que yo hago. Y lo otro es descargar las aplicaciones, la de la Biblia y hacer devocionales. Les voy a compartir como un videito de captura de mi pantalla cómo entrar a la aplicación de la Biblia y cómo ir a los planes de lectura diario, tanto de ese como de otro que se llama, otra aplicación excelente que se llama Glorify, que te habla como de un versículo, la reflexión de ese versículo y la oración para ese versículo, que también es súper especial. Entonces, ahí, de esa manera, también se está leyendo la Biblia, porque todo lo que sea lectura de un versículo, sin importar el orden, pues es la lectura de la Biblia. Y ese es como el consejo que yo te puedo dar. No sé, Magali creo que le iba a dar otro consejo, ¿algo le iba a decir? ¿No? Ah, bueno. no, como lo mismo que empezar de ahí. Ah, bueno, mi Maga. ¿Alguien más que quiera decirnos algo, pedirnos algo, compartir algo? Cuéntanos. Qué tímidos estamos hoy. O ¿cómo siguió la tía de Gabriel? ¿O la abuelita? No, no.
Doña Marta. Para hablar de la abuelita. La tía Marta nos va a dar el parte de información de cómo siguió la abuelita Tina. Es porque ahí seguimos orando. Ay, tan linda. Hola, hola, buenas noches. Hola tía, buenas noches. Mi mamá siguió muy bien, gracias a mi Dios. Se le ha quitado mucho el oxígeno y vamos por muy buen camino, porque mi Dios me le está limpiando los pulmones a mi mamá. Entonces, vamos por Ay, muy buen bendito camino. Dios. Me alegro Eh, mucho. Muchas gracias por preguntar yo y por tenerla en la oración. Señor me las bendiga a ustedes también. Muchas gracias por Amén. todo. Amén, qué bueno, qué felicidad. Sí, ahí poquito a poco. También hace 8 días yo había pedido oración por un bebito, por Samuelito, que no tenía ni Por siquiera Samuel. un mes de vida. Ya le dieron de alta, ya está en ¿Los casa. riñones? Sí, riñones y pulmones, pero ya está ya volvió a casa, está mejorando, pero sí es una familia que en este momento está pasando una situación complicada. Es una pareja joven, creo que no tienen no, sí, deben tener menos de 35 años, y este es su tercer bebé, pero el segundo tiene menos de 2 añitos. Entonces, de hecho, fue porque ese bebé está enfermito cuando el recién nacido llegó a casa. Entonces, ya saben, esos virus y esa cosa, eso fue lo que empeoró al recién nacido. Entonces, se están llevando una situación un poco difícil, así que seguirlos manteniendo en oración, pero gracias a Dios ya salió del hospital y pues está estable. Ahí te pregunta mi Sonia, ¿cómo sigues? Te pregunta Mili. Yo, gracias al Señor, muy, muy bien. Ya me faltan solamente 2 aplicaciones. La una la tengo para el 19 de este mes y la última, si Dios así lo permite, será en 20 días. Entonces ya termino con todos los medicamentos y seguiré pues confiando en esa voluntad buena y agradable del Señor. Amén, qué bendición. Ya casi, ya casi. Ya casi, sí, señora. Algo un comentario que quería hacer, mi Pili, con lo que tú mencionabas al principio de que no podemos como hacer una oración repetitiva y solamente como de boca para afuera sin sentirla en el corazón. Es algo fundamental con lo de la oración. De hecho, el Señor dice que de no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y hay, desde mi punto de vista, varios pasajes que nos hacen reflexionar al respecto. Y estuve buscándola para leerla textualmente, pero la verdad no la encontré. Y si no falto la verdad, creo que es de Charles Spurgeon, una reflexión que dice que, refiriéndose a cuando vamos al culto o asistimos al oficio religioso, que nosotros debemos en la puerta quitarnos el sombrero, pero no la cabeza. Y digamos, y él lo explica, es que debemos entrar con entendimiento a ese servicio para mirar qué nos va a hablar la palabra. Y si yo lo asocio con la oración, nosotros también tenemos que hacer una oración que no solamente salga de nuestro corazón, sino que sea también una oración inteligente. Inteligente en el sentido de que nosotros estemos conscientes de qué es lo que estamos diciendo, para que no caigamos en esas repeticiones, muchas veces sin sentido, y otras tantas como vacías, digo yo, sino que seamos realmente guiados por el Espíritu Santo para poder dirigir la oración al Padre Eterno. Amén. Sí, una oración genuina. Pues normal, o sea, es que de verdad el hecho de que no lo veamos como una persona física, no se nos puede olvidar que es literalmente hablar con nuestro papá. Por ejemplo, bueno, a mí, y con nuestro papá o con una persona que amamos mucho. Porque también hay que decir que, por ejemplo, a mí en un principio me costaba muchísimo, o aún hay muchas cosas que me cuesta hablar con Dios viéndolo como un papá, porque como muchas veces lo comparamos con nuestro papá terrenal,
y si hubo ciertos faltantes, ciertos huecos con ese papá, pues como que se nos complica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas personas no tuvieron, pues su papá no estuvo presente, entonces les es difícil creer que Dios como papá pueda estar presente. O que un papá, por ejemplo, un papá tacaño, les cuesta creer que papá Dios sea capaz de proveerlos en lo que necesiten. Entonces, sí es difícil ponerle esa estructura, o bueno, mientras logramos entender que es muy diferente el papá que tuvimos en tierra o que tenemos en tierra a este papá todopoderoso que nos da vida todos los días, que nos da amor todos los días, entonces veámoslo como una relación, como les digo. Hablar con mi mejor amigo, hablar con mi esposo, hablar con mi novio, o sea, si con esa persona que amamos tanto, anhelamos hablar con esa persona todos los días, necesitamos hablar con esa persona todos los días, es necesario hablar con esa persona para aprender a conocerla más, para saber sus gustos, para saber qué le gusta de nosotros. Eso es lo que hay que pensar siempre, lo que hay que tener presente para relacionarnos y para tener esa conversación con Dios. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo acerca de la charla? ¿Alguna petición de oración? Si no, le vamos a pedir a mi querida Sonia que nos ayude cerrando con una oración final para despedir así esta reunión. Amén. Padre Celestial, una vez más, con el corazón en la mano, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos permites estar reunidos como hijos tuyos, Señor, para seguir profundizando en la enseñanza de tu palabra, para que ese espíritu hermoso tuyo, para que la esencia tuya sea la que toque nuestros corazones, Señor, y podamos por obra poner la palabra en función, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio maravilloso, Señor de los cielos, de poder estar en un contacto continuo contigo, en una comunión a través de la oración, Señor. Tenemos la esperanza de saber que tú siempre escuchas nuestra oración, Señor, y das respuesta a ella en el momento que así tú lo tengas determinado, Padre. Gracias por esta reunión en este día que no se volverá a repetir, Padre, pero que ha llenado nuestra vida, nuestro corazón con una nueva enseñanza. Y quizá muchos estemos aplicando el querer estar en comunión contigo, pero nos falta todavía ir profundizando e ir sabiendo para que tengamos una mejor relación. Si bien no lo explicaba Pili, Señor, una relación de padre a hijos, siempre las relaciones tenemos que hacerlas mejores, Señor. Tú nos has entregado todas las herramientas, las tenemos al alcance de nosotros, Señor. Tu palabra, Padre bendito, es la que tiene poder, así que ayúdanos con tu Espíritu Santo a que nosotros podamos encontrar las revelaciones que tienes para nosotros, Señor, y poder estar sometidos a ti en esa oración, poder reverenciar tu nombre, poder saber quién eres tú para nosotros, entender y tener claro cada día que pasa, Señor, que tú has prometido estar con nosotros, estar en las dificultades, suplir nuestras necesidades, ayudarnos en cada momento que tengamos un respiro, porque en cada momento te necesitamos, Señor. Tú eres lo único indispensable para nosotros, Padre bendito. Ayúdanos que cada parte, 9, 10, y si de pronto tu espíritu nos lleva a ir dividiéndolas y encontrando más, Señor, saber que cada una de ellas tiene cumplimiento en nuestras vidas y que nosotros al poderla entender, Señor, podamos desarrollar una relación más íntima contigo, Señor, porque esa relación es la que llena nuestro ser y la que nos da vida realmente, Padre. Derrama tu bendición sobre cada uno de los que estamos conectados, Señor, y los que no pudieron hacerlo, pues seguirán recibiendo tu bendición, Señor. Bendición que se extiende a nuestras familias, Señor, porque nosotros los representamos también a ellos.
a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros padres. Derrama de tu gracia y de tu favor sobre cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias, gracias, siempre gracias, porque no te haces esperar en derramar y en abrir tu diestra poderosa para seguir llenando nuestras vidas, Señor. Si así tú lo permites, nos encontraremos nuevamente la semana entrante, Padre amado, para recibir más y más de ti. Y en el transcurso de esta semana, que podamos nosotros refugiarnos en tu amor, Padre. Que podamos nosotros saber que tenemos las respuestas a cada una de las necesidades y de las circunstancias que vivamos, porque la palabra, Padre bendito, está ahí al alcance de nosotros, Señor. Tu voz, que es la palabra escrita, Señor, quiere hablar a nuestro corazón. Te damos infinitas gracias siempre, amado Señor, en el nombre poderoso de aquel que lo hizo posible, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias, Sonia, por esa petición. Amén. Antes de irnos, les dejo esta última reflexión acerca de la enseñanza de hoy. Es: cuando ores, haz tu petición sin miedo. Cree que Dios es el único que puede escucharte y actuar a tu favor, y hazlo convencido de que tu petición se cumplirá porque Dios así lo dijo. Tu vida será sobreabundante cuando ores con una fe que no dude nada. Y pues nada, los amamos mucho, los queremos. Aquí con la chiquita comiendo nos despedimos. Los queremos mucho. A que no sabían que había acá una infiltrada. Yo lo sospeché cuando vi Bendiciones. ese tico ahí. Yo también lo sospeché. Porque Feliz noche, gracias. Mañana, que Gracias, hasta bendiciones. mañana, feliz Hasta noche para mañana. todos, un Ahí va a abracito. compartir esa presentación en el grupo. Hasta mañana, feliz noche. Descansa, Dianita. Gracias. Chao, mi Pili. Y Un Sonia. abrazo para esa bebé, para mi Gaby también. Una semana.